Chimuel, o Samuel, como se le conoce en muchas traducciones, fue mucho más que solo un líder de su tiempo. Representó un giro crucial en la historia de Israel, siendo un puente entre la era inestable de los jueces y el establecimiento de la realeza sobre la nación. En un periodo marcado por la desorganización política y por una creciente crisis espiritual, el Eterno levantó a Samuel como una figura esencial, capacitada para conducir al pueblo tanto en el plano espiritual como en los asuntos gubernamentales. No fue solamente el último de los jueces, sino también el primer gran profeta que estableció los fundamentos del ministerio profético que se desarrollaría a lo largo de las Escrituras. La influencia de Samuel fue tal que, en los tiempos de la Torá y de los profetas, era reconocido como la figura más significativa desde Moisés, alguien cuya autoridad venía directamente de Elohim y era ampliamente reconocida por el pueblo. Si deseas entender cómo la vida de este siervo moldeó generaciones y preparó el camino para grandes transformaciones en Israel, quédate con nosotros en este video. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, para no perderte ningún contenido que profundiza en la Torá y fortalece tu emuná, tu fe, con base sólida en las Escrituras. El nombre Samuel lleva una profundidad espiritual. Así como ocurre con muchos nombres hebreos antiguos, posee interpretaciones variadas. Entre los significados propuestos por los estudiosos de las Escrituras están aquel que fue oído por el Eterno, dado por Elohim, nombre de Elohim, o incluso aquel que viene de parte del Eterno. La vocalización hebrea favorece especialmente la idea de alguien que fue concedido como respuesta directa a una oración ferviente, un hijo deseado y, de hecho, oído por Elohim. Aunque no haya un consenso absoluto sobre el significado exacto, el contexto de su nacimiento confirma la dimensión espiritual de esta elección. Samuel era hijo de Elcaná, un hombre íntegro y temeroso del Eterno, de la tribu de Efraín, con linaje levítico, lo que demuestra la conexión natural entre su familia y los servicios sagrados. Su madre, Ana, enfrentaba una situación profundamente dolorosa en la cultura hebrea, la imposibilidad de concebir hijos. En la sociedad israelita de la época, esto era motivo de vergüenza, y además era provocada constantemente por Peniná, la otra esposa de Elcaná, que sí tenía hijos. Cada año, Elcaná llevaba a su casa hasta Silo, donde se encontraba el Mizcán, el tabernáculo, para adorar al Eterno y ofrecer las ofrendas prescritas en la Torá. En una de esas peregrinaciones, Ana, llena de angustia, derramó su corazón delante de Elohim, orando en silencio y haciendo un voto sagrado. Si el Eterno le concedía un hijo, lo dedicaría completamente a su servicio, como un asir, alguien consagrado al Eterno por toda la vida. Elohim oyó su clamor. Ana concibió y dio a luz un niño, y lo llamó Samuel. La llegada de este hijo no fue solo una bendición personal, fue un acto profético, pues él nacería para cumplir un papel fundamental en el propósito divino para Israel. Samuel vino al mundo en un periodo sombrío. El pueblo sufría bajo la opresión de los filisteos, el liderazgo sacerdotal estaba corrompido, y había un evidente alejamiento de los principios de la Torá. Fiel al voto que había hecho, Ana entregó a su hijo al Eterno siendo aún pequeño. Él pasó a vivir en el Mizcán bajo el cuidado del sumo sacerdote Elí. Desde la juventud, Samuel demostraba un corazón orientado al servicio sagrado. Vestía las ropas sacerdotales y era sensible a la voz del Eterno, quien comenzó a revelarse a él aún cuando era solo un niño. Uno de los primeros mensajes que recibió Samuel fue una advertencia de juicio sobre la casa de Elí, debido a la iniquidad de sus hijos. Fue algo que él dudó en compartir, por el peso de la revelación. Sin embargo, con el tiempo, el crecimiento espiritual de Samuel, su carácter irreprensible y su intimidad con Elohim dejaron claro a todos que había un verdadero nabí, un profeta, en Israel. La profecía se cumplió, y la casa de Elí sufrió el juicio del Eterno. El arca del pacto fue capturada por los filisteos, y el pueblo fue derrotado. No obstante, eso no fue el final. Con valentía y dirección espiritual, Samuel convocó al pueblo al arrepentimiento, pidiéndoles que eliminaran los ídolos extranjeros y regresaran al culto verdadero. El pueblo respondió, y juntos buscaron nuevamente al Eterno. Cuando los filisteos intentaron atacar, Samuel intercedió y lideró al pueblo con oración y fe. La respuesta vino en forma de liberación. Israel venció la batalla en Mitzpah, y como testimonio de lo que el Eterno había hecho, Samuel erigió una piedra conmemorativa, llamándola Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Eterno. Desde su residencia en Ramá,
Samuel continuó liderando a Israel con sabiduría y celo. Recorría las ciudades vecinas como parte de su misión, enseñando al pueblo y ejerciendo su autoridad como juez y profeta. La Torá no proporciona muchos detalles sobre su vida familiar, pero menciona con pesar que sus hijos no siguieron sus caminos. Lamentablemente, se desviaron de la justicia, aceptaron sobornos y corrompieron los juicios, lo cual entristeció a Samuel y sacudió la confianza de la nación. Ante la avanzada edad del profeta y la falla de sus hijos como posibles sucesores, el pueblo de Israel pidió un rey. Pero esa petición no vino con un corazón rendido al plan del Eterno, sino motivada por una comparación con las naciones vecinas y una inseguridad humana. Deseaban un líder visible, un gobernante como los demás pueblos, rechazando en la práctica la soberanía directa de Elohim sobre ellos. Aunque con tristeza en el corazón, Samuel buscó la dirección del Eterno, quien permitió que el pueblo siguiera ese camino, no sin antes advertirles con claridad sobre las consecuencias de aquella decisión precipitada. Saúl era un hombre de presencia imponente, valiente, con atributos que naturalmente despertaban respeto. No solo tenía buena apariencia, sino que también poseía habilidades de liderazgo que lo destacaban entre el pueblo. Cuando el profeta Samuel lo ungió como rey, ese momento no fue solo simbólico, fue una ceremonia pública en Mizpah que marcó una nueva era para Israel. Después de eso, Saúl lideró al pueblo en una victoria significativa contra los amonitas, lo que reforzó su posición como soberano ante la nación. Sin embargo, a medida que aumentaban los desafíos, Saúl comenzó a mostrar fallas en su discernimiento espiritual. En lugar de reconocer los límites de su función real y depender de la dirección divina a través de los profetas y sacerdotes, actuó con precipitación. En un episodio emblemático, Saúl asumió el papel de sacerdote, ofreciendo sacrificios sin la debida autorización de Elohim. Más adelante, durante la misión contra los amalecitas, desobedeció instrucciones claras dadas por el Eterno. Estos actos no solo demostraron desobediencia, sino también una incapacidad de comprender el valor de la sumisión espiritual al Creador. Ante tales actitudes, Samuel, como portavoz del Eterno, declaró que Saúl había sido rechazado como rey. Ese momento fue decisivo, no solo para la vida de Saúl, sino para todo el curso de la historia de Israel. Era el fin de una era de desobediencia y el comienzo de la búsqueda de un nuevo corazón, conforme a los propósitos de Elohim. Siguiendo una instrucción directa del Eterno, Samuel fue enviado a la ciudad de Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Allí, entre los hijos de Isaí, estaba David, un joven pastor de ovejas, aparentemente improbable a los ojos humanos, pero escogido por el Eterno. Samuel, sensible a la voz divina, ungió a David en un momento solemne que cambiaría el destino de Israel. Lo que llama la atención en este episodio es la forma en que los ancianos de Belén reaccionaron ante la llegada de Samuel, con temor y reverencia. Eso revela cuán reconocida era su autoridad espiritual. No era simplemente un profeta, sino un hombre que cargaba consigo la presencia del Señor. Y esta unción de David sería el último gran acto oficial de Samuel registrado en las Escrituras. Después de esto, Samuel aparece solo una vez más, en Ramá, involucrado con un grupo de profetas, donde probablemente enseñaba y lideraba espiritualmente a aquellos que buscaban seguir el camino de la verdad. En su etapa final de vida, procuró mantenerse alejado de las crecientes tensiones políticas, especialmente mientras Saúl se hundía cada vez más en su inestabilidad. La Torá no entra en muchos detalles sobre los últimos días de Samuel, pero afirma que falleció en Ramá, y allí fue sepultado. El pueblo lloró profundamente su partida, lo cual demuestra que permaneció íntegro y respetado hasta el fin de sus días. Curiosamente, Samuel murió antes de ver a David asumir oficialmente el trono, aquel mismo joven que había ungido bajo la dirección divina. Aún después de su muerte, el nombre de Samuel seguía resonando con fuerza. Un episodio oscuro con Saúl lo deja claro. En su desesperación, el rey recurrió a la práctica prohibida de intentar comunicarse con los muertos, buscando el espíritu de Samuel a través de la médium de Endor. Este acto desesperado no solo evidencia cuán lejos se había apartado Saúl de la dirección del Eterno, sino también cuánto seguía siendo Samuel una voz de autoridad espiritual, incluso después de su partida. La trayectoria de Samuel es, sin duda, una de las más impactantes de toda la Torá. No solo fue el último juez de Israel, sino también el responsable de establecer la monarquía al ungir a los dos primeros reyes.
Fue él quien preparó el camino para el surgimiento de la tradición profética en Israel, convirtiéndose en referencia para todos los que vinieron después. Su legado es tan fuerte que, muchos siglos más tarde, el autor de la carta a los Hebreos se asegura de incluirlo en la famosa Galería de los Héroes de la Fe, una lista que celebra a hombres y mujeres cuya confianza en el Eterno los hizo inmortales en la historia de la fe. Si esta jornada te inspiró, no olvides dejar un comentario aquí abajo. Queremos saber qué te pareció la historia de Samuel y cómo habló a tu corazón. Aprovecha también para suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que ama estudiar la Torá. Y si deseas profundizar aún más en las Escrituras, suscríbete, dale me gusta y comparte para seguir acompañando más historias de las Escrituras. Que el Eterno siga bendiciéndote poderosamente.